Soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 16, Ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, en las elecciones de 1931 se enfrentaron el Partido Aprista Peruano y la Unión Revolucionaria. En esta contienda fue probablemente la primera en que participaban activamente las masas populares y se utilizó métodos masivos y novedosos de propaganda y proselitismo, como mítines y afiches. Otros dos candidatos de menor convocatoria fueron Arturo Sores y José María de la Jara y Ureta. El Partido Comunista se aisló siguiendo los dictados de la política soviética denominada clase contra clase, para promover una supuesta inminente revolución liderada por obreros industriales y para enfrentarse a los partidos pequeños burgueses y colaboradores de la derecha. Según la lectura, podemos afirmar que, esa lectura está enmarcada en el fin del gobierno de Leguía, que tú sabes que Leguía cae por el crack del 29, y en el año 29 es que le da un golpe de Estado el Mocho Sánchez Cerro, ¿no es cierto? Llega entonces el tercer militarismo. En el tercer militarismo, el Mocho Sánchez Cerro gobierna del 29 al 31, ¿no? Del 29 al 31 en una fase dictatorial, pero en el año 31 el Mocho Sánchez Cerro decide llamar a elecciones, y cuando llaman a elecciones se presenta el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y el UR, la Unión Revolucionaria. Ahora, el APRA es un partido de masas, es un partido que basa su poder en la organización de sus bases, por supuesto, y de sus seguidores, ¿no? Entonces, en esas elecciones del año 31 se permite varias cosas. Primero, la participación masiva de la población, sobre todo de la población masculina, ¿no? En donde la idea es que el pueblo participe activamente, ¿no? Los sectores populares entonces, no solamente de Lima, sino también del interior del país, van a votar en masa, y se dice que en esas elecciones el ganador era el APRA legítimamente, porque las masas siempre iban a votar por ellos. Es más, ellos tenían una mejor aceptación en la política peruana, pero se hablan de artimañas, de artilugios por los cuales la UR va a llegar al poder, porque obviamente la idea de llamar a elecciones era simplemente algo formal, la idea era formalizar su gobierno, más no perder las elecciones, y es por eso que la UR le quita de las manos al APRA su victoria en las urnas. Ahora bien, que a partir de la victoria de la UR le va a poner el parche, y es por eso que aparece la Constitución del año 33, en donde recuerda que aparece también todo este sistema que va a respaldar, ¿qué cosa? Va a respaldar la ley de emergencia, porque después de estas elecciones al APRA hay que mantenerlo a raya, y esta ley por la cual hay que mantenerlo a raya se conoce como la ley de emergencia, en donde el Partido Aprista y todos aquellos partidos que tengan un origen extranjero, como el Partido Socialista, por ejemplo, serán descartados de la política peruana y no podrán participar en ella. Por eso tu clave es la letra A. Por primera vez ocurrió la participación activa de los sectores populares. Pregunta número 2 dice, durante el ochenio, el general Odría dispuso de cuantiosos fondos fiscales que permitieron la realización de su plan de obras públicas y dio impulso a la educación. Dicha bonanza económica estuvo favorecida por la... Muy bien, aquí hay que hacer una pequeña línea de tiempo, y en esta línea de tiempo vamos a ubicar a la Guerra Fría. La Guerra Fría va de 1945 hasta 1989, que es la caída del muro de Berlín, ¿no? Y la desintegración de la URSS hasta el año 91. Bien, entonces, en este periodo encontramos varios sucesos internacionales, como por ejemplo, en 1949 es la Revolución China, en 1950 al 53, todo este periodo que ves acá es la Guerra de Corea, en el 59 es la Revolución Cubana, entre otras cosas, ¿no? Ahora, el periodo que nos importa a nosotros es este. Este es el periodo que nos importa. Ahora, el gobierno de Odría cae específicamente
en este periodo que venimos subrayando de amarillo. Eso es lo que nosotros conocemos como la Guerra de Corea. ¿En qué le benefició al Perú la Guerra de Corea? En que nuestras exportaciones aumentaron y por lo tanto eso aumentó también la posibilidad de que el Perú tuviera más ingresos. Esos ingresos fueron utilizados, en el caso del gobierno de Odría, en la creación de nuevas unidades escolares o las primeras unidades escolares, que eran estos colegios emblemáticos en donde el desarrollo de la educación era, digamos, de manera magnificente, porque vas a encontrar piscinas olímpicas, canchas de frontón, canchas de fútbol, es espectacular. Y por el otro lado también hay que ver que esta idea de la Corea liberada del año 53 va a permitir que el Perú también entregue a este contexto, digamos, una gran cantidad de exportación de metales, ¿no? En diversas cantidades y sobre todo en diversas partes de la Sierra Sur del Perú. Bien, por eso tu clave es la letra E, la Guerra de Corea librada entre el año 50 y el año 53. Pregunta número 3 dice: el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas al mando de Juan Velasco Alvarado, producto de la crisis económica que afectaba al Perú durante el gobierno de Belaúnde Terry, tuvo como pretexto la... Bien, aquí tenemos que enmarcarnos en el primer gobierno de Belaúnde Terry. En este gobierno, tú has de recordar que el Perú estaba muy anclado al capital norteamericano, y eso tiene varias razones. La primera razón es porque para el primer gobierno de Belaúnde Terry hay toda una movida económica de préstamos a los Estados Unidos, es más, sobre todo para hacer las obras públicas. Es por eso que el gobierno de Belaúnde Terry, que estaba en plena elaboración de la primera parte de la carretera marginal de la selva, que estaba también construyendo el aeropuerto Jorge Chávez, que estaban haciendo varias obras públicas, necesitaban dinero. Es por eso que le piden dinero a Estados Unidos. Por eso es que el capital norteamericano llega al Perú, y cuando lo hace, hay una relación muy estrecha entre el Estado peruano y ellos. Por lo tanto, la presencia de la International Petroleum Company se hace cada vez más fuerte. Pero tú recuerda que la IPC no llega al Perú en el gobierno de Belaúnde Terry, llega al Perú en el gobierno de Leguía, y Leguía es el que firma con ellos el Laudo de París. El Laudo de París es el documento por el cual Leguía les entregaba a lo de la IPC una serie de beneficios, incluidos no pagar canon petrolero, para extraer el petróleo del Perú con la única, con la única condición de hacer al Perú moderno, lo cual nunca se cumplió. Llegó el gobierno de Belaúnde Terry, y el discurso de Belaúnde Terry, su primer gobierno, en su candidatura, era que él iba a hacer valer los derechos del Perú, que la IPC se le estaba pasando la mano, que había que ponerle un alto, y finalmente por eso firma el Acta de Talara. En el Acta de Talara, ¿no?, se suponía que se debería estipular todo lo que acabamos de mencionar, pero en una página, que es la página 11, Belaúnde Terry le entregaba demasiados beneficios a la IPC. Estos beneficios, que no eran contados para el pueblo peruano, enardecieron y fueron pretexto para el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, al mando de Velasco Alvarado en su primera fase, tú ya sabes. Entonces, Velasco Alvarado tomó como pretexto esto, le dio golpe de Estado a Belaúnde Terry e inició una nueva fase en los gobiernos. Ya no van a ser gobiernos civiles, sino van a ser gobiernos militares, 2 en número. La primera fase es la de Velasco Alvarado, la segunda fase es la de Morales Bermúdez, ¿no? Pero va a ser como el paso que le va a permitir entonces, el pequeño puente que le va a permitir a Velasco Alvarado llegar al gobierno y, por supuesto, desarrollar una economía contraria totalmente al modelo norteamericano, ¿no? Porque en ese momento Velasco Alvarado lo que inclusive va a hacer es sacar del Perú a la IPC, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Por eso tu clave es la letra C, la firma del Acta de Talara y la entrega de beneficios a la IPC. Dice, pregunta número 4. Indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos al periodo político de 1945 a 1968. Ítem número 1. Manuel Prado se adhirió a la Alianza para el Progreso difundida por Estados Unidos. Ese ítem es verdadero. ¿Por qué? Tú recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, como te lo había comentado
en algún momento Estados Unidos creó planes de reactivación económica tanto para Europa Occidental como para América Latina. En Europa Occidental estaba el plan llamado Plan Marshall, que era el plan de reactivación económica que permitiría a los países como Francia o Italia reincorporarse a una economía dinámica y sólida dentro del capitalismo. Y por otro lado tienes Alianza para el Progreso, que lo que buscaría era darle un soporte económico a la alicaída y muy golpeada economía de América Latina, entre ellas la del Perú, que con ese dinero el gobierno de Belaúnde Terry lo primero que hace es crear el Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Y dar la ley, por supuesto, de reforma agraria. Que con ese dinero el gobierno de Belaúnde Terry buscaría llevar a cabo la reforma agraria. Ya con los militares se había dado la ley de bases de reforma agraria, pero con él se va a aceptar la ley de reforma agraria, ¿no? Entonces sí es cierto que el gobierno de Prado se adhirió a Alianza por el Progreso con Estados Unidos. Por otro lado está la Junta Militar del 63 y dice que estableció la ley de bases de reforma agraria. Mira, ese es otro punto también bien importante que tenemos que verlo en una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo vamos a poner todo lo referente a la reforma agraria. ¿Cuáles son los pasos de la reforma agraria? El paso número 1 es crear el Instituto de Reforma Agraria, que es en el gobierno de Prado. Luego tienes la Ley de Bases de Reforma Agraria, que es en el gobierno de la Junta Militar. Luego tienes la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, que es en el gobierno de Belaúnde Terry. Y luego tienes la aplicación de la reforma agraria, que es en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, quiere decir que la ley de bases de reforma agraria sí es en la Junta Militar o en la Junta Lindley Godoy. Por eso este ítem también es verdadero. Luego dice, Luis Banchero Rossi destruyó la pesca en toda la costa peruana. Eso es falso. Al contrario, Banchero Rossi es el representante más importante del boom pesquero, ¿no es cierto? Recuerda que va a ser un periodo de bonanza económica para el Perú, en donde las exportaciones, tanto de harina de pescado como sus derivados, ¿no?, van a hacer que el Perú crezca en la economía. Tú ya sabes que está dentro del gobierno, del segundo gobierno de Prado Ugarteche, lo que conocemos como la convivencia, que va a impulsar la economía del Perú, y no solamente eso, sino que también nos va a permitir ponerle dinero a la tecnificación de la mano de obra. Lo que queremos son obreros que ya no sean simplemente migrantes, sino que ahora sea gente que esté capacitada. Por eso es que con este dinero del boom pesquero, el gobierno de Prado Ugarteche va a crear lo que tú conoces ahora como Senati. Bien, y finalmente dice, con el lema hechos y no palabras, se impulsó la construcción de las obras públicas de Odría. Eso es verdadero, joven. Recuerda que el gobierno de Odría va a impulsar las obras públicas, sobre todo de las grandes unidades escolares, a través del dinero que sacamos nosotros de las exportaciones durante la Guerra de Corea. Bueno, en el caso de Odría, una de las cosas más importantes que hay que ver es que efectivamente, como les comentaba, la idea esta de exportar más por la Guerra de Corea hizo que ellos pudieran hacer obras públicas de gran magnitud, como las grandes unidades escolares, la ampliación de viviendas en las zonas marginales de Lima, que se estaban formando los nuevos centros urbanos, que tú conoces como los nuevos distritos, que son San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, entre otros. Y no solamente eso, sino que
este hechos y no palabras estaba acompañado de otro lema más que decía hechos y no palabras, salud, educación, salud, educación y trabajo, era también esta otra idea de Odría para el desarrollo tanto social como educativo del Perú. Por eso este ítem es verdadero. Tu clave entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Besito. Como siempre, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.